Queremos estar unidos, Señor, en esa vena de vida, Señor, que es la vida tuya en nosotros. Gracias porque repartiste tu vida, tu sangre a todo, Señor, ser humano, Padre. Y llevaste todas nuestras cargas, Señor. Llevaste toda la deuda que teníamos, Padre, desde el tiempo de Adán. Te damos gracias, Señor. Estamos reconociendo que tú eres ese verdadero sacerdote que viniste, Señor, a poner todo en orden. Rey de reyes, Señor de señores, sumo sacerdote, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en esta mañana y como siempre, Padre, queremos que seas tú quien nos enseñe. Estamos dispuestos, abrimos nuestros corazones, Señor, y también nuestra atención para que seas tú, ese ministro del santuario. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. La semana pasada estuve compartiendo sobre Melquisedec. Estábamos mostrando realmente lo que el Señor desde un principio tuvo un plan perfecto y Él llamó a un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Ese fue el plan de Él. Él le dijo a Moisés, dile al pueblo que yo quiero un reino de sacerdotes y gente santa. Y el pueblo dijo, estamos de acuerdo. Pero no pudieron pasar lo que tenían que pasar, por supuesto. Sabemos que todo esto era el deseo de Dios y el deseo de Dios no cambia. Dios es inmutable en sus planes. Dios no cambia, Dios no se muda. Y Él siguió con su plan. Y Él está levantando reyes y sacerdotes, como encontramos nosotros en Apocalipsis, en capítulo 1, verso 5, donde dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea que el Señor no ha cambiado el plan. Quizás el tiempo se ha estirado un poco más y ha llegado a nosotros, y le damos gracias al Señor porque estamos viendo que muchas cosas se están abriendo que antes no se habían abierto, y ahora podemos entender un poquito más y tener un poco más de responsabilidad, que el Evangelio no solamente los 4 libros de Evangelio, sino es toda la Biblia es importante, todo, ni una jota ni una tilde pasará, dice el Señor. Pasará la tierra al cielo, pero mi palabra no va a pasar. Y yo considero que este fue el legado que nos dejó el Señor, nos dejó la Escritura, nos dejó su testamento, que tiene tanta vigencia que no podemos pasarlo por alto. Podemos decir, es el libro número 1 bestseller por miles de años. No hay un libro que haya durado miles de años y que tenga la vigencia que tiene este libro. Ni siquiera lo que llaman el Corán, ni siquiera lo que llaman tantos libros muy famosos han caducado. Y hay algunos que no tienen el sello de Dios. Yo diría que el único que lo tiene de veras, es este. Y por esta razón aquí hemos descubierto muchas cosas que el Espíritu Santo lo está aclarando, porque el Espíritu Santo es el que nos está enseñando todas las cosas. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y yo lo creo. Y cuando habló del Espíritu Santo dijo eso, tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero yo tengo que tener un corazón dispuesto para recibir lo que Él quiere, porque Dios no, como dice, no le echa las perlas a los puercos, no lo malgasta, sabiendo que no va a ser usado o que no va a ser entendido. Entonces no lo malgasta. Dios es muy cuidadoso, ¿verdad? Aún cuando repartió las cestas de el pan cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Y le dio comida a 5,000 personas, hombres sobre todo. Él dijo, recojan lo que queda, y quedaron 12 cestas llenas, y se recogió. Dios es muy cuidadoso. El carácter de Él es así, Él no malgasta. Así es nuestro Dios. Por esta razón, cuando hablamos de este plan que Dios tuvo desde un principio, donde dijo, es necesario que esto es lo que yo quiero, este es el plan que yo quiero para el pueblo, y quiero un reino, un pueblo que sean reyes y sacerdotes, como dice aquí en el capítulo 19 de Éxodo, verso 6. Y le dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Moisés, muy obediente, se lo dijo a los hijos de Israel, y los hijos de Israel dijeron, qué bueno está eso. Ellos dijeron que sí, pero del hecho, o del dicho al hecho va un trecho, ¿no? Bueno, pues sí quiero, pero
¿cómo puedo ser movido, ¿no? ¿Cómo puedo ser obediente para alcanzar eso? Es una responsabilidad muy grande. Y se lo digo porque cuando hablamos de rey y sacerdote, ningún hombre en la ley, cuando fue establecida la ley en el monte Sinaí, no podía, el que era rey, no podía ser sacerdote y rey, porque son dos oficios diferentes. El rey tiene lo que es la vigencia de lo que es el reino, mantener el pueblo unido y cuidar que los enemigos y estar bien preparados, preparar un ejército y todo. Y el sacerdote era el que estaba a favor del pecado del pueblo, de acercar a Dios, a la gente a Dios. Eran dos cosas antagónicas. Entonces no había esto de decir rey y sacerdote. ¿Cómo será esto? Aquí dice sacerdote, un reino de sacerdote y gente santa. Pero después en la escritura, cuando dice y nos hizo reyes y sacerdotes, entonces como que nos da una responsabilidad mayor. Espérate, ¿el Señor puede sernos rey y sacerdote? Sí. David fue rey y actuó como sacerdote. Comió los panes de la proposición, se puso un efod de lino, danzó delante del arca. Eso no podía ser un rey, pero para hacerlo él se desvistió de rey y se vistió con un efod de lino y danzó delante del arca cuando llegó el arca a Jerusalén. Cuando necesitó alimentar a sus hombres y alimentarse, él fue allí donde estaban los panes de la proposición y le dijo al sacerdote que estaba ahí: necesito alimento para los hombres. Le digo, lo que tenemos son los panes de la proposición. Eso era solamente dado a los sacerdotes, a los hijos de los sacerdotes. Él le dijo, dámelo. ¿Y por qué lo comió y lo comieron sus hombres? Porque David tenía un corazón como el de Dios. La llave está en el corazón. Y vemos que después David podía levantar un sacrificio. Hizo un sacrificio. Cuando veía que el pueblo, vino el ángel de Jehová, cuando él contó el ejército, él pues vio cuando el ángel tomó la espada y empezó a destruir el ejército porque había desobedecido. Y Dios le dijo, ¿qué tú quieres? Te doy 3 castigos. Y él mejor decidió por el mejor castigo, que era 3 días en la mano de Dios, que estar 3 días en la mano del enemigo. Digo, no, prefiero estar en tus manos porque sé que tú tienes misericordia. Y Dios me envió un ángel y el ángel empezó a destruir y él fue y empezó a orar. Él hizo el sacrificio. No lo podía hacer un rey, no lo podía hacer un rey, pero como él tenía un corazón como el de Dios, él pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque la clave es el corazón. La clave es el corazón, no es el deber. Más sin embargo conocemos de otro rey que fue bueno, no fue un rey malo. Hizo muchas cosas, muchas mejoras, preparó un ejército también de la tribu de Judá, un tataranieto de David, José, que mucho después, ¿no? Y él preparó el ejército, lo fortaleció, hizo todo muy bien, empezó a tener tantos logros en su reinado que se le subió a la cabeza y se llenó de orgullo. Y eso es lo más lejos que podemos encontrar cuando Dios trata con tu corazón, que no sea un corazón con orgullo. Dios está en contra de eso. Y este hombre que se llama Uzías, dice, se llenó tanto del orgullo de lo que había hecho, y se hizo tan grande que agarró y dijo, yo voy a echar incienso en el templo, yo tengo derecho, yo puedo hacerlo. Y fue al templo y agarró el incensario y 80 sacerdotes más el sumo sacerdote vinieron detrás de él y dijeron, no puedes hacer eso, no es tu oficio. Y él, yo sí quiero, y yo soy el rey, yo quiero. No es de esa forma que se funciona en el reino. Y tomó el incensario en el lugar santo, y cuando fue a lanzar el incienso, le brotó la lepra en su frente. Una lepra ya bien ya avanzada. Inmediatamente que se vio leproso, este rey fue inmediatamente sacado del lugar santo y llevado, y tuvo que morir en otro lugar lejos de donde él estaba, y tuvo que perder hasta el reinado. Mas sin embargo David comió los panes de la proposición, danzó delante del arca, se desvistió de rey porque él no tomó ese atributo, él no lo tomó, él sabía que era otro oficio, pero podía funcionar por el amor que tenía al Señor. Fue el único rey que fue rey y también pudo ser sacerdote. Qué tremendo, ¿verdad?
Y eso fue un ejemplo que nos dio el Señor, porque sabemos que David es un tipo Cristo. Que Jesús, siendo sacerdote, según la orden de Melquisedec, él funcionó todo el tiempo en los 3 años que fue su ministerio, 3 años y medio. Él mantuvo, no fue como juez, o sea, no fue como un rey, aunque él era rey, porque se lo dijeron: tú eres rey de los judíos, tú lo dices. Sí, era rey, pero él no tomó ese atributo tampoco, porque él tenía que venir como como una oveja mansa, y tenía que venir, ¿para qué? Para quitar el juicio que había en todo. No vino como juez. Hoy sí es juez. Hoy sí es juez. Hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero bueno, en esto nosotros que vemos todo esto y vemos que Melquisedec muestra el plan de Dios perfecto. Y tú dices, bueno, ¿y dónde aparece Melquisedec que aparece en el libro de Hebreos, y aparece aquí en el libro de Génesis, y le aparece a Abraham? Vamos a ver ahí, vamos a ver un momentito ahí, que le aparece a Abraham aquí en Génesis, capítulo 14. Quiero que vean una cosa. Dios siempre muestra el proyecto o la maqueta antes de hacer una obra. Cuando Dios fue a hacer el tabernáculo, llevó al hijo Moisés que subiera al monte Sinaí y le mostró cómo quería que iba a hacer el tabernáculo, y se lo mostró visualmente. Le dio las medidas, le dijo cómo iba a ser el tabernáculo y le mostró una maqueta. Una maqueta es el modelo de algo que se va a edificar. Y siempre en todas las oficinas donde hay arquitecto, siempre se hace la maqueta de si es un hospital o si es cualquier edificio. Y entonces todos ellos estudian la maqueta y ven, pues, el ingeniero de electricidad, el ingeniero de plomería, el ingeniero de estructura, el arquitecto. Todos miran cómo va a funcionar. Y entonces de ahí empiezan a hacer los planos, pero primero ven cómo va a lucir. Por eso cuando van a hacer algo así, un supermercado o algo, ustedes ven afuera. Yo no sé, aquí no veo tanto eso, pero por ejemplo en Miami ponen en todo el diseño cómo va a lucir. ¿No lo han visto? Y va, mira qué bueno, va a ser un edificio, un mall, qué bueno, mira cómo va a quedar, qué bonito. Hasta ponen las gentecitas y matitas y todo, ¿no? Lo ponen cómo va a quedar. Pues así mismito hace el Señor. Cuando fue a hacer el templo, igual, le dio las medidas, le dijo todo lo que había que hacer, y le dio, como perito arquitecto, que es el Señor, porque es un perito arquitecto, él muestra todo como debe ser, como cuando mandó a hacer el arca de Noé, que le dijo: le harás 3 pisos, tendrá esta medida, la calafatería por fuera, le mostrarás esto. Nunca se había hecho una cosa tan grande como el arca de Noé. Y eso se necesitaba, pues, enseñarle a un hombre que no era ni siquiera, pues, ni contratista ni nada para hacer algo igual. Entonces Dios le muestra y le da la sabiduría. Entonces por esa razón es que nosotros, así como hizo el tabernáculo, así como hizo el templo, así como hizo todo esto, así también dio un modelo de lo que Él quiere para el sacerdocio. Esto es antes de la ley. Estoy hablando antes de la ley en Sinaí. Ya en Sinaí Él estableció un tipo de sacerdote que tiene ciertas características, y todo es tipológico. La vestidura, las campanitas que van aquí colgando, todo lo que tiene que llevar acá, que esto es muy importante porque decía santidad Jehová en oro. O sea que todo el traje sacerdotal, todo es tipológico, todo muestra una verdad de Dios, y Dios lo diseñó también así. Pero el plan de Dios era que Jesús, su Melquisedec, un día apareciera aquí, y no solamente que fuera Él, y lo dice: tú serás para siempre sacerdote de Melquisedec, de la orden de Melquisedec. Esta es una orden que cuando nosotros vemos aquí y leemos todo esto, nos sorprendemos, porque nosotros somos llamados a ese mismo nombramiento, reyes y sacerdotes, no conforme a la ley, sino conforme a Melquisedec. ¿Sí? Porque en la ley el sacerdote solamente tenía que, tener todo listo, preparado, y no solamente eso, tenía que llevar al pueblo. El pueblo había pecado y él tenía que presentar la sangre en el lugar santísimo una vez al año, que él entraba allí,
y el pueblo estaba esperando ser perdonado ese año, y están ahí tirados ahí los que habían pecado con conciencia, porque hay mucha gente que peca y cree que eso es normal, pero ellos tenían conciencia del pecado. Y entonces, hasta que salía el sacerdote y decía: el Señor les ha perdonado. Y era una fiesta, era un regocijo tremendo cuando sentían que Dios les había perdonado, porque Dios había aceptado el perdón. Y eso es lo que hacía el sumo sacerdote, según la orden que se dio en el monte Sinaí. Pero Jesús ya hizo esto. Jesús fue el sumo sacerdote que dio su sangre por todos. Ya no tenemos nosotros que venir y decir: déjame llevar una ovejita ahí y que esté bien sanita, porque la oveja que se llevaba para el pecado no podía tener efecto, no podía ser ciega, no podía ser coja, no podía estar enferma, o sea que tenía que ser perfecta. Entonces venía uno de la descendencia de Aarón, uno de los sacerdotes, revisaba la ovejita y decía: está preparada para la ofrenda. Tenían que revisarla, y si decían: no, esa tiene una nube en el ojo, tiene un defecto, está cojeando, no sirve para esta ofrenda, tiene que traer otra. Y eso es lo que pasaba en la antigüedad por la ley. Pero ¿qué pasó? Que lo bueno que Jesús fue el Cordero perfecto, y fue el Cordero perfecto, y así como en la ley tenía que ser que alguien fuera de la línea de Aarón y pusiera y decidiera que era un cordero perfecto para el sacrificio, fue Juan el Bautista, descendiente de Aarón. La esposa era hija de Aarón, o sea, descendiente de Aarón. La esposa de él eran descendientes de Aarón. Y fue cuando Juan el Bautista, ahí en el Jordán, vio a Jesús venir y dijo: este es el Cordero de Dios. Él introdujo y dijo: este es el Cordero de Dios, porque tenía que dar la palabra un sacerdote, y era sacerdote, era hijo de Zacarías, sacerdote. Los sacerdotes, sus hijos eran sacerdotes por generaciones, eran sacerdotes. Los hijos de Aarón fueron sacerdotes, y fue así por turno, por años, hasta llegar el día en que Jesucristo se iba a aparecer como hijo de Dios, como hombre, pero manso y humilde, como una oveja, como un cordero. Él lo sentó y le dijo: tú eres el Cordero que tanto estamos esperando. Tú eres el que vienes preparado para quitar el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo, porque todos se estaban bautizando, porque él dijo: ya, arrepiéntanse. Y él estaba dando un mensaje fuerte allí en el Jordán. Y venían y se bautizaban. ¿Y qué tenemos que hacer? Si tienes 2 túnicas cada uno y quédate con una. Ten conciencia de tu prójimo. Ten conciencia de tu prójimo siempre. Y así comenzó Juan el Bautista, con una palabra fuerte y poniendo a todos en su lugar, hasta que se topó con el verdadero Cordero de Dios. Y fue quien dio la palabra. Y Jesús dijo: es necesario que me bautice. Es necesario la confirmación del Padre, del Espíritu. Es necesario. Y efectivamente, cuando salió del agua, vino en forma corporal, en forma como paloma, sobre él el Espíritu Santo, y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Padre dio la aceptación: este es el Cordero, este es el Cordero que estoy mandando para acabar con toda la maldición que desde Adán venía sobre toda la gente. Se hizo todo conforme a la ley, pero mucha gente no entendió. Mucha gente no lo entendió, porque estaban acostumbrados a ver la ovejita, a ver la paloma, a ver lo que traían, el chivito, pero no se daban cuenta que en medio de ellos estaba el verdadero Cordero de Dios. Por eso dice en Apocalipsis: el Cordero ha vencido y está listo para abrir los sellos. Es el único que lo puede hacer, ese Cordero. Y bueno, nosotros somos llamados ahora al mismo nombramiento que tuvo Jesús. Dice: es necesario, él vino según la orden de Melquisedec. Y vamos a mirar, vamos a correr otra vez Génesis, donde ahí vamos a encontrarnos con este personaje secreto, misterioso, que apareció así, ya no apareció más. Y tú dices: ¿de dónde apareció este? Y ese apareció en el momento que Abraham, y fíjense el corazón de Abraham cómo fue. Vamos a estudiar a Abraham, porque para que Dios haya escogido un hombre
con una característica tan humana, o sea, bien centrado en su Dios, porque este hombre estaba bien centrado en Dios, porque a ti no va a venir una palabra aquí y te va a llegar al oído diciendo, sale de tu tierra, sale de tu país, vete para acá. Olvídate, tú tienes que confirmarlo, y de que te confirmarlo y estar seguro de lo que tú vas a hacer. Pero cuando Dios le dijo, sale de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a mostrar una tierra. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Así dice en Hebreos. Él salió. ¿Qué cosa quiere Dios conmigo? ¿Cómo Dios le pudo hablar a este hombre que tenía un corazón que Dios lo cogió entre todos los hombres en Mesopotamia, que tenía un corazón y era descendiente? Él era descendiente de Sem. Venía de Sem. Gracias, hermano. Venía de allá, o sea, venía de la línea real, la palabra que se le dio a, no solamente, pues sabemos en la historia todo lo que pasó allí después del arca de Noé y todo, y por la línea de uno de los hijos de Noé, que fue Sem, por ahí vino y era un semita él. Venía de la línea real de Adán. O sea que Dios sabía lo que podía sacar del corazón de él, y que él iba a ser el que iba a comenzar la nación hebrea, por donde iba a venir Jesucristo. Era muy importante. Dios hace sus planes muy bien. Mucha gente cree que Dios no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. Hermano, quien más sabe eso es Él. Quien más conoce lo que está pasando en el mundo es el Señor, porque de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, los buenos, los malos y todo. Él los conoce y sabe la inclinación y la indicación, lo que hacen. ¿Y qué pasó? Pues lo llamó y dijo, tú vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y bueno, él salió, pero él tenía un sobrino que él estaba criando. Es como nos pasa que a veces nos cae un sobrino así que tú ni esperas, ¿no? El hermano se le murió y él cargó con el hijo del hermano. Y dijo, bueno, pues no, y lo amaba mucho, lo amaba muchísimo. No tenía hijo, ellos no tenían hijos, ya estaban viejos. Pues era como para un hijo, era como un hijo para él. Pero no ligaban, no ellos, sino cada uno de ellos, los dos, se fueron enriqueciendo más y más y más y más. Y Abraham, Dios lo enriqueció tremendamente en esa tierra que no era ni de él, que vivió allí como extranjero, en la tierra de Canaán, lleno de enemigos, pero nunca se metieron con él. Dios puso temor alrededor de él, porque Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y puso temor alrededor de él y lo respetaron. Solamente perdió a su esposa por unos poquitos días, ¿verdad? Porque se le ocurrió ir a Egipto, porque había hambre, no llovía, no había alimento, y se fue a Egipto. Y allí pues la esposa era preciosísima, hermosísima, y el rey se antojó de la esposa, ¿no? Y Dios cerró todas las matrices. Dios hizo, no, estrago. Inmediatamente el rey pues supo que ahí había algo extraño, y cuando le preguntó si ella es mi esposa, pero había dicho que era su hermana. Pero sí eran medios hermanos, porque se casaban en las tribus entre ellos. Y entonces, ¿qué pasó? No, le soltó a la esposa, no, Dios me ampare, yo tocar, no, eso yo no lo voy a permitir, no. Dios aún ahí trabajó para que no perdiera, de vista lo que él estaba haciendo, el plan que tenía. Pero vemos todo el recorrido eso, hasta que entonces se separa Lot de él. Lot le dijo, yo prefiero, escoge tú, Lot, porque ya tus siervos y mis siervos pelean, pues ya tenemos muchos problemas, así que vamos a ver, ve para otro lado y yo voy por otro lado. Pero entonces él miró y vio Sodoma. Sabemos que eran 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín, pero Sodoma tenía edificios, era un pueblo, era una ciudad. Y él dijo, no, me gusta Sodoma, prefiero irme para una ciudad. Y decidió irse para allá, y Abraham lo bendijo y todo, y bueno, bye. Pero nunca se le fue de su corazón su sobrino. Nunca se le fue de su corazón su sobrino. Es cuando nosotros hemos venido de otros países y nunca se va de nuestro corazón la familia, ¿no es cierto? Porque hay un amor sembrado. Cuando hay un amor sembrado en nuestro corazón por los nuestros, eso no se va. Ahí sigue latente y nos preocupa. Y él sigue, él sabía que su sobrino estaba allí, pero aún así, lejos de allí, se enteró que alguien le dijo, óyeme,
secuestraron a tu sobrino, a toda la familia, a todo el pueblo, unas tribus ahí que se unieron con otros reyes y han saqueado completamente allí en Sodoma y se han llevado a tu sobrino y se han llevado todas las riquezas y todas las pertenencias de él y de todo el mundo, mujeres y niños, y todos se lo han llevado. Abraham ahí en ese momento, Melquisedec, vamos a poner el corazón que tenía Abraham, yo un corazón sacerdotal. Él dijo, yo no soy guerrero, yo estoy viejo, yo no tengo fuerza, pero tengo 318 siervos. Voy a trabajar con lo que tengo, porque muchas veces queremos otras ayudas. Voy a trabajar con lo que tengo. A veces decimos, no, pero no puedo. No, él dijo, ¿dónde yo voy a buscar soldados para ir a luchar contra un rey, contra un ejército tan grande? Y buscó sus 318 siervos y dijo, vamos a defender y vamos a libertar a mi sobrino, que era como un hijo para él, y a todos ellos vamos a libertarlos. Así que para allá fueron. ¿Sabes qué? Los libertaron y cogieron todo el botín de los reyes y de todo ese ejército, y pudieron rescatar todo, hasta las pertenencias, todo. Pero cuando ya ellos venían cargados de todo para regresarse, se le presentó Melquisedec. De buenas a primeras se presenta el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de Shalom. Se presenta delante de él y lo bendice. ¿De dónde salió? Si no, en la ley todavía no estaba establecido un sacerdocio. No existía todavía ningún sacerdocio. Aparece Melquisedec. Vamos a ver nosotros que el Señor, que está según la orden de Melquisedec, porque Él no vino en la orden sacerdotal arónica, Él vino bajo la orden de Melquisedec. Y lo vamos a leer en los Salmos, está todo escrito. Actúa así en amor. Es como realmente actúa. Se le presenta y le dice en el capítulo 14, ahí en Génesis, en el verso 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote, era rey y sacerdote Melquisedec. Esos dos oficios nunca ligaban juntos. En la ley no aparece nunca que un rey puede ser sacerdote. El único que lo pudo, como le digo, ejerció eso, y no fue ni con un título, fue David, el único. Pero Melquisedec era rey y sacerdote de Salem, que quiere decir paz. Y sacó pan y vino, que eso es realmente lo que es la señal del pacto. ¿No recuerdan que Jesús, antes de ser ya entregado al sacrificio y todo lo que tenía, comió pan, le repartió a los discípulos, después dio vino, dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo? Ese era realmente la señal del pacto, el sello del pacto, era ese. Y le trae pan y vino. Pues Abraham come el pan y el vino, que representa, sabemos que el pan representa su carne, el vino su sangre, así lo dijo Jesús. Y le dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es este? Como dice en Hebreos, que Abraham le dio los diezmos de todo. Si no había ley de diezmo tampoco, porque los diezmos es de antes de la ley, siempre ha sido. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Y por qué a él? Pero vamos a ver aquí. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma todos tus bienes, toma todos los bienes, todo lo que tú has traído, porque cuando ellos ganaban una guerra, todo el botín era para el que había peleado. Abraham dijo, de eso nada, yo no quiero que ellos digan, yo te enriquecí, porque a mí quien me ha enriquecido ha sido Dios. ¿Ve? ¿Qué corazón, hermano? La gente por el dinero hace lo que sea, matan, hacen lo que sea, ¿verdad? Abraham no. Y mire lo que dice. Y respondió Abraham al rey de Sodoma diciendo, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham.
para que no te ganes tú la honra. Porque a mí quien me enriquece es Dios. Oye, tenía 318 siervos, por favor. ¿Quién tiene tantos criados? Y había nacido en su casa, había muchos que habían nacido en su casa, porque los siervos seguían teniendo hijos y ahí se criaban. Había uno que él pensó que a lo mejor es el que iba a heredar todo, porque era para él como un hijo. Así era Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte, pero yo no voy a tomar nada. No quiero que en esta tierra digan, mira, se enriqueció por lo que hizo. O sea, ganó galardón por lo que hizo. Esa es la recompensa, ¿no? La recompensa, ¿no? Él lo hizo por amor. Él tenía que librar a su hijo, a su sobrino, que era como un hijo. Y ese es el sumo sacerdote, según Melquisedec. Así actúa. Así es. Un corazón que es para su Dios. Ahí aparece, y de buenas a primeras, ya no aparece más Melquisedec. Sacerdote y rey. Hasta que nosotros vamos al libro de Hebreos, y ahí el apóstol Pablo desglosa el carácter de Jesús como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Por eso vemos que Jesús aparece, cuando aparece, y podemos decir la característica de este sumo sacerdote, que tiene toda la característica Jesús, es una característica de misericordia, de amor, de bondad, de compartir, celo por Dios, de no aprovecharse. Ese es el carácter de Melquisedec. Por eso lo vemos que está en un salmo aparece también, pero yo quiero que busquemos aquí. Vamos a ir a Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a encontrar muchos versículos aquí. Bien. Vamos a ver desde el capítulo 4, verso 14, para poder descubrir este personaje. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque Jesús dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Él intercede por nosotros, Él es sumo sacerdote. Ese oficio, el Señor tiene muchos oficios. El Señor tiene, la verdad, tiene muchos oficios, pero este es un oficio que Él tiene, pues, designado por el Padre. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, como sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque Él pasó por todas las cosas que tuvo que pasar Jesús como sumo sacerdote, pero no se echó para atrás. Qué bueno que no se echó para atrás, sino Él tenía que vencer en eso, porque Él iba a seguir siendo siempre hasta hoy sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos nosotros que tener el deseo de hacerlo. Nuestro corazón trabaja mucho en esto. Quizás hay personas que buscan la salvación por una seguridad o porque la necesitan para tener una seguridad, pero hay quien se acerca por amor. Y eso es lo que realmente pues nos ayuda. Cuando nos acercamos por amor, podemos perder hasta la vida. Y la perdemos, y punto. Porque la ganamos. El Señor dice que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y entonces eso no nos va a... Me recuerdo cuando decapitaron un montón de muchachos cristianos egipcios que habían ido a uno de estos lugares donde estaban los ISIS, eso, que mataban gente y era horrible. Que por cierto ya no he escuchado tanto de ellos, y los agarraron. Ellos fueron a trabajar porque había mucha escasez de trabajo allá en Egipto, y era gente de campo, y entonces allí pues lo sentenciaron a decapitarlo, lo llevaron a una playa, salió en toda la televisión, que eso fue horrible, y la madre de uno de ellos dijo, sí me duele porque es niño, pero por ser cristiano es una honra
dice, y yo, wow, qué madre, qué mamá. Por ser cristiano, es una honra que muera mi hijo así. Y los decapitaron ahí pegado a la playa. Los decapitaron a todos. Porque eran cristianos, coptos. Ustedes saben que en Egipto hay un mover del espíritu tremendo. Le llaman coptos. Creen en Jesucristo y dan la vida. Hemos puesto aquí nosotros películas de cómo cuando se reúnen en alabanza. Es tremendo. Y eso nunca había pasado. Sino que comenzaron pues a creer en el Señor y ver que verdaderamente Jesús es. Él es el Mesías. Y ahí pues hasta inclusive conocí uno que tiene una compañía aquí de champú y todo. ¿Recuerdan donde trabajaba Ana? Ajá, él es copto. Y tú compartes con él, ama al Señor tremendamente. Él es egipcio. Bueno, pues la mamá dijo, pues para mí es una honra. Si mi hijo tiene que morir y que muera por el Señor, para mí es una honra. Dijo la mamá. Yo vi eso, esa entrevista que le hicieron, llorando porque nadie quiere que le maten un hijo. Pero si es por el Señor, Él vivirá. Qué tremendo. Bueno, así es. Qué bueno que podamos nosotros llegar a entender eso y poder vivir una situación y decir, Señor, todo lo que sea para ti, para mí no es pérdida, para mí es ganancia. Eso es llegar a una cúspide de lo que es el amor, ¿no? Entonces sigue otro versículo en el mismo capítulo que sigue, el 5, verso 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Se está hablando de los sacerdotes según la orden de Aarón, que lo único que tenía que ir ahí, mira, busquen a Dios, acérquense a Dios y que sean lavados sus pecados, y trae una ovejita y tráela sana y no la traigas toda chueca porque si no se te va a limpiar tu pecado. Y ellos tenían que estar bajo esa, podemos decir, esa obligación para mantener comunión con Dios. ¿Te imaginas? Y nosotros que tenemos comunión con Dios a las 24 horas del día, a la hora que queremos, cuando queremos cantar, cantamos, cuando no. Mas sin embargo ellos estaban regidos por una ley. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está hablando de Jesús. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esos eran los sacerdotes. Para poder hacer eso, ellos tenían que mantenerse limpios. Porque si ellos también estaban todos embarrados en pecado, ¿qué iban a ayudar para el pecado de otro? No podía, ¿verdad? O sea que ellos tenían que mantenerse limpios y no estar contaminados para poder ser de bendición a los demás. ¿Bien? Dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, que fue el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, que es el Salmo 110, verso 4, que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Aarón. ¿Por qué? Porque a nosotros no necesitamos un sacerdote aquí en la tierra que nos limpie de pecado. Yo sé que hay religión que tiene que ir allí al sacerdote y bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo te portaste? Eso no es así. Ya no. Tú tienes un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que tú vas a él, Señor, perdóname. Mira lo que hice, Señor. Y el Señor nos perdona. Porque para eso Él vino, hizo un trabajo excelente, que se mantuvo limpio, porque esa oveja, si era chueca, que era Él, ya no se podía dar el sacrificio, ya no podía. Por eso vemos al Padre de vez en cuando diciendo, este es mi hijo amado, como pasó en el monte de la transformación, que dijo, este es mi hijo amado, a Él oí, pues a Él
¿Estamos claros con eso? Él tuvo toda la aprobación del Padre y el Padre le dio el título, le dijo, será sumo sacerdote, pero según la orden de Melquisedec, que es una orden de amor, de misericordia, de perdón, de bondad, que podemos llegar nosotros en cualquier momento, a cualquier hora, y el Señor nos recibe, nos oye, porque está en nosotros, no está lejos. Dice, no dirás, mira, está allá en el norte, está en el sur, está en medio de vosotros, en tu boca, en tu corazón, ahí está. Y nos lo ha puesto tan fácil el Señor, que lo que le pone fácil a la gente, se le hace difícil, porque no lo toma en cuenta. A la gente le gustaba más decir, voy con una ovejita allí a este lugar y tengo que pasar por esto y tengo que pasar por aquello, y lo hacían porque la ley lo obligaba a eso, para mantener el vínculo, la unidad con Dios. Todo el trabajo del sacerdote era mantenerte a ti y a mí en unidad con Dios, pero ahora el Señor se ha encargado de eso, y nosotros que podemos ser de bendición, porque Él nos ha hecho, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Aquí? A nosotros. Ese es nuestro trabajo ahora, ser reconciliadores. Hay gente en las iglesias que no son reconciliadores, al contrario, son peleadores, ¿no es verdad? Que no entienden eso, y entonces no actúan como sacerdotes, sino actúan como, pues, lo contrario del sacerdote, ¿no? Y por eso el Señor nos está llamando hoy en este día a que entres en el plan perfecto de que eres rey, pero eres también sacerdote. Eres rey porque tú defiendes al pueblo y tú sabes que estás en un reino. Estás en un reino que es de justicia, pero no es el reino de hombres. El reino de hombres, a ver quién gana. Lo vemos ahora con todas las cosas políticas y todo, en todos los países, que parece que todo está volteado al revés. De veras, parece que todo. Miras para allá, para Francia, la gente no quiere ir a Francia porque allí ya hay una colonia tan grande de musulmanes que mandan allí, tienen su propia policía. La gente tiene hasta miedo. A España está igual. Podíamos nosotros estar con gente de diferentes religiones, teniendo el centro de Jesús en cualquier lado, pero ahora hay una lucha horrible. Pero Dios sabe todo, el Señor sabe todo, Él lo dijo. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Creo que es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente y el pueblo piensa cosas vanas? Están pensando en cosas que verdaderamente no hay grande valor. Hay pleito. Han perdido de vista realmente que el Señor ha venido aquí a poner orden, porque esta es su tierra, de Él es la tierra y su plenitud, y Él puede voltearla cuando quiera. Él lo puede voltear cuando quiera, así como calma los vientos, puede volver los vientos más fuertes. Él lo puede hacer. Dios, ¿qué no puede hacer Dios? Si hizo los cielos, la tierra, los planetas, las estrellas, y siguen naciendo más estrellas, cada vez hay más estrellas, cada vez hay más planetas. Dios lo hace, así que ¿qué no va a hacer con nosotros? Pero no hay nada en la tierra, no hay nada en este universo que haya sido hecho a su imagen y semejanza como el hombre, como el ser humano. Y Dios tiene un programa, y bien hecho. Entonces Dios ha estado tratando con miles, y realmente hoy el pueblo de Dios se ha multiplicado por millones en toda la tierra, donde quiera. Hay millones que tienen ese mismo deseo, el deseo de, Señor, tú dices aquí como tú estás diciendo esto de que tú fuiste declarado según la orden de Melquisedec. Yo quiero actuar como ese sacerdocio que tú dices aquí en Apocalipsis, en capítulo 1, verso 5, donde dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Está hablando gente, no está hablando ahí solamente que fue Jesús hecho rey y sacerdote. No, nosotros también hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y esto es para que nos ponga a pensar. Así nosotros lo vemos cuando cantamos, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿recuerdan? Para Dios su Padre. Y lo cantamos así tan a la ligera, sin saber lo que estamos cantando, la verdad. Y ahora nos estamos dando cuenta de este asunto tan tremendo. Pero bueno, vamos a ver el capítulo 7 de Hebreos. En el verso, que son tantos, pero solamente voy a leer unos cuantos, ¿sí?
vamos a ver en el verso 17, que vuelve a repetir otra vez de nuevo. Cuando el Señor repite lo mismo, es para que nosotros tomemos atención. Dice, pues se da testimonio de Él, que está en el Salmo 110, verso 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. Porque los sacerdotes se morían, había que reemplazar, y se moría el sumo sacerdote, trae otro sumo sacerdote, se moría, había que traer otro. Fueron cientos de años en ese trabajo. Pero Jesús, no, porque Él resucitó y vive para siempre, y sigue siendo, y no pierde el título, o no pierde la función. Ese es su carácter. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hace años, muchos años, yo tuve, no sé si era sueño o visión, me pasó como el apóstol Pablo, no sé si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, estaba dormida, estaba despierta. Para mí fue impactante, porque yo en mi mente nunca me imaginé a Jesús vestido de sacerdote. Y estaba Jesús vestido como sacerdote. Y yo, sacerdote Jesús. Fue al principio que nosotros llegamos aquí a San Antonio. Y Jesús estaba, y el Padre decía, no, pero... y entonces en medio estábamos nosotros. Era su pueblo. Y cada vez que el Padre decía, has pecado, entonces el Señor le mostraba su sangre, le mostraba sus manos heridas, su sangre, le mostraba, Padre, mírame a mí. Entonces Él se ponía en medio del Padre y nosotros detrás, y se ponía en medio. Y supe lo que era interceder, porque yo no sabía lo que era eso. Él se ponía en el lugar de nosotros, como sumo sacerdote. Entonces me di a la tarea de buscar dónde estaba eso en la Biblia, porque yo dije, estoy confundida, porque yo no tenía conciencia, yo creí que era mi Salvador y punto. Y ahí supe que Él intercede por nosotros de día y de noche. Y ahí lo dice, el que te intercede por nosotros. A ver, lo perdí aquí, ¿dónde estaba? Aquí ya, en el verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Eso me sorprendió, porque tal sacerdote sumo nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el que nosotros necesitábamos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque por la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley fue al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tenemos un sumo sacerdote. Por eso podemos nosotros presentarnos delante del Señor. He pecado. Mira, no sé, me enredé en este problema. Perdona, vaya, cuando es un arrepentimiento genuino, porque hay gente que se arrepiente hoy y mañana lo hace peor. Y dice, no, vas a través de derramar la sangre de Jesús y vas a jugar con la sangre de Jesús. Es conciencia de que verdaderamente, como vemos que David se arrepintió de haber hecho lo que hizo, ¿verdad? Con Betsabé, y más nunca lo hizo. ¿No? Se arrepintió, perdió al hijo, perdió varios hijos más. Todos los tantos que le dijo el profeta, 4 tantos vas a perder. Perdió 4 hijos. La consecuencia, pero Dios lo perdonó. Y no perdió su liderazgo, no perdió su llamado, pero sufrió
mucho, porque perdió hijos, perdió ese y perdió otros que fueron muertos igual. Muy horrible lo que sufrió, la consecuencia, pero Dios lo perdonó, porque fue con corazón dispuesto. No quiero hacerlo más nunca en mi vida, y no lo hizo más nunca en su vida. Ese es el perfecto perdón, y Dios lo perdonó. Y ahí vemos que David pudo funcionar en esos dos oficios enorme, tremendamente, como pudo hacerlo. Pero cuando Jesús viene a poner todas las cosas en orden, nos da a nosotros un llamado. Tú también puedes ser rey y sacerdote. Y quiero que busquemos ahí Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis. Es muy importante. Capítulo 5. Bueno, primero capítulo 1. Hay hermanos, yo sé que hemos estado nosotros en iglesias tradicionales por muchos años, y hay hermanos que se conducen prudentemente, son prudentes para todo, aman, tienen muchas cualidades. Hay quien verdaderamente tú dices, tiene todas las cualidades para ir al cielo hasta con zapatos, ¿no? Porque así como nos han dicho, no te vas con zapatos y todo al cielo. Pero qué bueno que podamos entender esto, que Él nos está llamando para dos oficios en uno. Capítulo 1, verso 5. Vemos nosotros en Apocalipsis, vemos ya cuando ocurrió esto, se escribió 95 años después de Cristo, ya no había templo, ya el templo estaba destruido, ya habían sido ellos, ya estaba en Asia, esto fue realmente en una de aquellas islas de Grecia, en donde fue él deportado, ¿verdad? En la isla de Patmos, en una pequeña isla que hoy está poco poblada ahí, tiene muy poco turismo, porque me han dicho que está muy fea. Y me han dicho, no está muy bonita, mi hermana estuvo ahí y es pequeña, pero bueno, allí no había nada, y allí eran deportadas las personas que pues era para el gobierno o la parte religiosa. Ellos estaban encendidos en el espíritu y ellos estaban predicando en toda Asia, que ahí vemos al apóstol Pablo como fue llevando la palabra, y ellos también. Y vemos a Juan, viejito ya, posiblemente ya tenía 80, 90 años, deportado, pero era un evangelista. Juan era evangelista, y entonces Juan eso no le tomaba en cuenta. Un evangelista necesita hablarle a gente, ahí no había nadie para predicarle a nadie, al menos las codornices, los pájaros que habían ahí, las gaviotas, lo que sea, pero no había nada, ¿no? Pero él se entretuvo, dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Ay, él estaba gozando, él era un hombre espiritual, Juan. Ya habían pasado como 15 años de que se había destruido el templo, no había templo. Ellos sabían que ellos habían sido constituidos templo, o sea que ellos no perdieron nada. El Señor les había dicho, vosotros sois mi templo, el templo del Dios viviente. Así que ellos, bueno, qué pena que pasó eso, pero no estaban como decir, ya perdimos todo. Pero muchos judíos perdieron su lugar de adoración. Y ahora, ¿a dónde adoramos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? El Señor los preparó. Ustedes son el templo del Dios viviente. Ay, qué bueno. Donde quiera que estamos, puede estar en el espíritu. Eso es lo que hizo Juan. Yo estaba en el espíritu el día del Señor cuando oigo detrás de mí una voz. No había nadie. Se volteó y comenzó a tener la experiencia más grande de toda su vida. Mira que él tuvo experiencia porque él siempre estaba cerca de Jesús. Él se recostaba al hombro de Jesús. Él escuchaba todo lo que Jesús decía. Y los discípulos le decían, ¿qué dijo? Los discípulos a veces no oían a Jesús. Pregúntale quién es el que lo va a entregar. Sabían que Juan era el más cerca, el más cercano, porque no le preguntaron ellos a Jesús. Pero Juan tenía siempre la forma de ver cómo se acercaba más a su Dios. Estaba consciente de eso. Y por eso Dios lo reservó para el último momento, para escribir este libro último de la Biblia, donde en ningún momento contradice el resto de toda la Biblia, que es difícil que hayan escrito 40 personas este libro y no se contradice ninguno. Eso es un milagro, que no hay contradicción. Aunque hubiera habido cambio de ley, no hay contradicción. Y todo lo que él dice va exactamente porque estaba lleno del Espíritu Santo en una isla desierta
donde estaba condenado ahí por causa del evangelio, como dice él. Yo, Juan, estoy aquí por causa del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estoy aquí por eso, no estoy aquí por bandolero o por haber robado, no, estoy aquí por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Pero no vemos ahí un carácter de Juan quejándose, porque una de las tretas del enemigo siempre es poner nosotros queja y queja. Y entonces la queja, tú puedes quejarte a Dios. Voy a poner este estribillo. Tú puedes quejarte a Dios. David dice, llevé mi queja a Dios, llévala a él, pero no contamines a nadie. Porque a veces, ¿sabes? La queja contamina, te drena, te va drenando. Ay, mira qué tragedia. Cuando viene a ver, tú estás igual. No, si es verdad, es cierto. Entonces, tú tienes una queja, llévasela a Dios. O tú tienes una petición de oración, aquí estamos, vamos a orar. Pero otra cosa es la queja, es un desahogo que a mí me puede afectar y puede afectar a muchos. Entonces Juan no se estaba quejando, Juan solamente estaba diciendo, aquí estaba por esta razón. Cuando entonces de buenas a primeras, dice Juan, vamos a ver en el verso 5, donde dice, de buenas a primeras, no, cuando él comienza a escribir aquí todas las cosas que verdaderamente Dios quiere que se lean. En el verso 3, vamos a ir al verso 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso lo dice Juan hace ya 2000 años, vamos a poner. Pero para Dios un día es como 1000 años, así que 2 días, estamos en el tercer día de Dios, entramos en el 3000. Hace 2000 años, ya entramos ahora en lo que es el 3000. Él lo dijo, hoy y mañana hago sanidades, curaciones, el tercer día perfecciono mi obra. Para Dios el tercer día está hablando de este tiempo, donde todas las profecías ya se han cumplido, casi la mayoría se han cumplido. Y lo que falta es casi nada, ¿no? Entonces dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A él sea gloria e imperio, y nos hizo reyes y sacerdotes. Ese era, no es el orgullo de él, sino que es una verdad en él y en todos, que ellos verdaderamente regaron la palabra, regaron este reino en lugares que nadie pensaba. Que en Asia, ¿saben la cantidad de dioses que hay en toda esa Asia? En Atenas, en toda esa zona, que habían dioses hasta para hacer dulce. Fíjense que había, pues sí, de todo. Cuando fue ahí el apóstol Pablo y vio una tarima ahí, un altar, pero estaba vacío, y decía abajo, al Dios no conocido, él dijo, este es el que voy a predicar yo. Qué sabiduría le da a Dios. Hoy vengo a hablar sobre este Dios que usted dice, al Dios no conocido, lo voy a dar a conocer. Y ahí pudo predicar en una sabiduría tremenda, porque eran dioses de todos colores, habido y por haber, de todas las formas. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Ellos conocían muchos dioses, pero no tenían verdadero Dios, como Babilonia, que habían 250 dioses en Babilonia. Una vez, hace tiempo, trabajaba en una oficina que mi jefe era hindú, era ingeniero hindú, estudió en Inglaterra, muy preparado. Y yo siempre veía que venía aquí con una cosita aquí roja. Digo, ay, ¿por qué se pondrá esa cosa? Y veía que no comía nada más que peanuts, semillitas, ¿no? Y cuando teníamos party ahí en la oficina, él no comía, solamente una galletita. Y eso tiene huevo, no. Y esto tampoco comía nada de carne, ni huevo siquiera. Y decía, este hombre vivirá, está verde. Estaba verde, de veras, era verdoso. Era verdoso, decía, ay. Y entonces yo me dio interés de saber ¿por qué te pones esto aquí? Dice, esa es la unción. ¿Cómo? Sí, nosotros tenemos a la entrada de la casa,
allí como una mezcla familiar. Eso es una mezcla secreta. Esa la ha tenido mi familia por generación y generación. Y entonces esa mezcla, no podemos salir de la casa si no nos ponemos, porque a veces veía que la cosa estaba aquí y la otra cosa estaba aquí. Y un día estaba aquí y otro, y decía, esa cosa se la pone todos los días. Digo, no, porque yo veo que a veces la tienes aquí, dice, no, es que a veces voy corriendo y me acuerdo y me la pongo donde caiga, ¿no? Pero no salgo sin eso para la puerta de afuera, no salgo sin eso. Digo, pero entonces, ¿qué cosa es lo que tú crees? Dice, mañana te voy a traer pues los dioses, ¿no? Que yo creo. Y como pues yo era maestra de escuela dominical en mi iglesia, Dios me interesa saber todo lo que cree todo el mundo para comparar, no comparar, sino para ver qué creen. Porque son gente de otros países que yo ni nunca he ido. Al otro día, hermano, me trajo un montón así de figuras, pero unas fotos así de cuantos dioses con cara de elefante y con no sé cuántos brazos, y que este es el Dios de la sabiduría, este es el Dios de qué sé yo. Yo no sé cómo se lo podía aprender tantos dioses. Este es el Dios de no sé qué otra cosa, este es el Dios, no, hombre, no, y que me regala todo aquello. Esto yo no lo quiero meter en mi casa, yo no quiero meter esto, pero no le quería faltar el respeto a él, ¿no? Porque pues así me habían enseñado en mi iglesia. Pero me informé de cuántos dioses tenían. Increíble, es que para orar a todos esos dioses te necesitas tú un día no de 24 horas, de 48 horas. Bueno, pues era para todo. El Dios de la sabiduría tenía no sé cuántos brazos y una cara de elefante. Feísimo, ¿no? Bueno, así como ellos no conocen al Dios nuestro, qué bueno, que es uno solo para todo. Qué cómodo, ¿verdad? Bueno, pues esta gente tuvo que predicarle a todos esos lugares que estaban plagados de dioses. O sea que fue un trabajo que tenían que ir verdaderamente con un corazón dispuesto. Un corazón de rey y sacerdote. De rey para saber en dónde estamos bien plantados, en saber venir y ver en contra del enemigo, saber dónde está el enemigo, por dónde viene y estar muy alerta. Pero también de sacerdote con un amor tremendo. Y este es el llamado que el Señor nos ha dado. Y no solamente lo vamos a encontrar ahí, aquí lo vamos a encontrar también en el capítulo 5. En el verso 9, capítulo 5, verso 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Si 2 veces vuelve a mencionar cuando Dios menciona 2 cosas, 2 veces lo mismo, atención, mucha atención. El Señor está llamando nuestra atención. Él te está llamando para ser rey y para ser rey y sacerdote, los dos oficios sí ponemos, reyes y sacerdotes. ¿Cómo rey? Sí, estamos en un reino, sí o sí, ¿verdad que sí? Estamos en un reino. Eso es lo que Jesús vino a predicar en principio. Él vino hablando del reino. ¿Y cómo es el reino? El reino es amor. ¿Cómo? Sí, el reino es perdón. Si tú no perdonas, el reino no está funcionando en ti. No puedes ser rey. Si tú estás siempre, aquel tampoco, aquí. Entonces, ¿a quién? Si dice, de veras, si vamos a ir nosotros a reinar, tenemos que estar bien puestos. Porque somos reyes. El rey realmente tiene mucho protocolo. Sabe cuándo hablar y sabe cuándo no hablar. O sea que el rey tiene que tener, podemos decir, un entrenamiento para ser rey. Bueno, en lo que es en el nivel de acá abajo, ¿no? Todos estos príncipes que ahora están en formación, desde chiquitos están siendo formados para ser un día rey. Tienen que saber todo el manejo del reino, tienen que saber todo, para entonces un día, no sabemos el día que la reina Isabel, que ya tiene como 400 años, le dé la corona a uno al hijo o al nieto, creen que va a ser el nieto, para que traspase su corona. Quizás no está preparado, quizás ella está esperando otro carácter, otra formación, no sabemos, pero
Tiene que esperar que esté en su punto el rey, para entonces el joven o la persona que va a reinar, para entonces tomar la corona, ponérsela y decir, bueno, ahora sigue reinando tú. Pero tiene que estar capacitado, tiene que conocer el reino. Si nos hizo rey y sacerdote, como hizo a todos ellos, como él lo dice, Juan lo dice con una propiedad, y nos hizo reyes y sacerdotes. No dice, y nos hizo, éramos unos pescadores, ahí andamos pescando, y mira, ahora somos reyes y sacerdotes. No, lo dice con propiedad, con propiedad. Ya han pasado muchos años. Cuando Juan habló ahí, ya pasaron muchos años. El Señor lo fue formando. Era el discípulo de amor, el discípulo que fue probado en el amor. Y Jesús dijo, si yo quiero que él quede, le dijo al apóstol Pedro, a ti no te importa, ¿a ti qué? Y fíjate, el Señor lo preservó. Nunca se supo cómo Juan murió, ¿sabes? Se sabe que Pablo fue decapitado por Nerón, se sabe que Pedro fue también crucificado, y bueno, todo lo que dicen los historiadores, porque nosotros no sabemos nada, pero no se sabe de Juan. ¿Cómo pasó? ¿Y si se murió? Pues sí, yo me imagino que sí. Pero él quedó ya viejito y todos murieron. Porque el Señor necesitaba a alguien que estaba bien cerca de él y supiera todas las cosas. Y ese más cerca fue Juan. Juan el apóstol. Qué tremendo, ¿verdad? Tú quieres verdaderamente hoy reinar, ser sacerdote, ser rey y sacerdote. Acércate lo más que puedas al Señor. Conoce los planes de Él. Comunícate con Él. Él es el sumo sacerdote siempre a favor de nosotros. No tengas temor. Dice, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. Ay, ¿tú crees que el Señor me va a aceptar? Sí te va a aceptar. Porque Él dio su vida por ti y pues murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros. Y nos declaró hijos. Nos adoptó. ¿Te imaginas? Nos adoptó. Yo veo ahora, por ejemplo, que mi hijo ahora acaba de adoptar 2 niñas. Son tus hijas. Tienen todos los derechos. Tienen su apellido. No se parecen tanto. Te quiero decir, como Dolores, ¿verdad? Mi hermana, ¿verdad? Es tu hija. No, a Dolores no le digas que la hija no es la hija. Te va a buscar un lío. ¿Por qué? Porque es su hija. ¿Con ella? ¿Sí? Ella dice que fue adoptada por el corazón. Sí, así mismo, sí. Mi hermano adoptó 2. Adoptó una que me lo dio, uno que me lo dieron acabadito de nacer en Monterrey. Acabadito de nacer, me fui a la clínica. Era la sirvienta de una hermana de una iglesia de allá, que aquí vivía su tío. Y dice, va a tener un niño y la sirvienta no lo puede tener y no sabe quién se lo da. Y mi hermano dijo, yo la quiero. Yo llamé a mi hermano, que vivía en Tennessee, lo que sea, sí, hembra, varón, lo que sea, lo quiero. ¿Ok? Y me fui a Monterrey, nos fuimos a Monterrey, llegando a Monterrey me avisa, ya nació. Ni siquiera la mujer sabía cuándo iba a nacer. ¿Qué? Yo no llevaba ni nada, ni una frazadita, ni una ropita, nada, no llevaba. ¿Y ahora qué? Bueno, pues irme a la tienda a comprar todo. Y botella de leche. Imagínate, lo ven la primera, parí yo sin parir. Parir sin parir. Y para la clínica, y cuando me dieron ese bebé, y ahora mi hermano no podía venir hasta dentro de 3 o 4 días. Pero desde que yo cargué ese bebé, yo lo amé. Y lloré. Cuando vi a la madre llorando, lloré. Y lloró la que iba manejando. Lloramos. Porque ella no podía tenerlo, porque era muy pobre. Y yo solamente le dije, este niño va a tener lo que va a ser feliz. Porque mi hermano está esperando un hijo hace muchos años y no ha podido tener. Y lloré y escondí el niño para que el vecindario no viera que ella bajaba sin un niño. Todo ese dolor, yo dije, más nunca me meto en este lío, porque yo sufrí, sufrí mucho, pero lo amé, pero no solamente yo, mi hermano, el que adoptó, y mi cuñada, pues lo amaron tanto, que bueno, ya tiene nieto de él, ya tiene, y es mi sobrino, y después adoptó una niña. Y les digo eso por parte de historia porque es lo que he vivido, ¿no? Y el amor que ellos le han dado. Y a los 2 años le dijeron a ella, que era enfermera de un pediatra, hay una muchacha que no quiere su bebé. ¿Lo quiere? Sí. ¿Te adoptaste uno? Lo que sea. Sí quiero tener 2. Y ella atendió el parto, recibió a la niña,
La inyectaron a ella y la amamantó 1 año, mi cuñada, y no lo tuvo. ¿Qué te parece? Lo amamantó 1 año sin haber parido. Digo, eso es un amor de madre. Y su hija, ¿sí? Bueno, así nos adoptó el Señor, nos tuvo en sus brazos. Dijo, tú eres mi hijo amado, en ti, tú te quiero así como te hubiera tenido. Así el Señor nos ha adoptado a nosotros. Entonces nos ama entrañablemente e intercede por nosotros. Es como cuando tu niño hace algo y alguien lo regaña y tú dices, espérate, yo soy la madre, yo soy quien lo puede regañar. Cuidadito con eso. No, sí es verdad, es cierto, y sabemos que así es. No, yo soy la responsable de esa criatura, el Señor es responsable de nosotros. Pero ahora nosotros somos grandecitos y sabemos que tenemos un oficio, 2 oficios en uno. Somos reyes y somos sacerdotes, para acercar a Dios a la gente, para decirle a la gente, Dios quiere ser tu padre, quiere adoptarte, quiere sanarte de todas estas cosas, quiere ser parte integral en tu vida. Que a veces no nos podemos quitar algo, una lacra, no nos podemos quitar una herencia que tenemos desde un pariente o lo que sea que hemos venido, ¿sabe Dios? El Señor lo puede quitar. El Señor lo puede hacer. Hermano, tenemos un regalo en nuestras manos muy grande. Entonces, si nosotros no echamos mano a eso ahora, decir yo quiero. El plan del Señor de darte ese título de rey sacerdote, así como vemos que actuó Melquisedec con un hombre tan noble, un hombre con tanto amor como fue Abraham, Dios igual quiere tratar contigo, quiere llevarte a ese nivel, a un nivel de un corazón limpio, un corazón que verdaderamente ame a Dios, pero ame a tu prójimo. No lo pongas a un lado, tienes que amar a tu prójimo, tenga el efecto que tenga, la verdad, hermano. A veces lo queremos bien lejos, pero ahí está. El vecino que se mude lejos, Señor, pero yo lo bendigo, pero llévatelo lejos. No le des tampoco al Señor si no le des sugerencia al Señor, porque si no te trae otro peor. ¿Para qué? Para que te acerques a Él. Nosotros oramos una vez por unos vecinos que eran latosos, ponían una música horrible y yo no sé, la música daba al cuarto de nosotros y casi nos levantaba así de la cama. Ay, Señor, y un día nos paramos nosotros, pusimos las manos en la pared. Señor, mándalos a algún lugar mejor que Señor. Tú sabes, para endulzar la oración, porque si no, Señor, por favor, es que no nos deja dormir y tenemos que irnos al trabajo. Y mira, Padre, y bueno, oramos. Nunca se me olvida que oramos poniendo nuestras manos en la pared. Pasaron unos días y un silencio total. Y yo salí afuera y digo, el carro rojo no está, el Mustang rojo, se habrá mudado. Ay, Señor, gracias, oíste mi oración, Padre. Ay, qué bueno, Señor. Yo sabía que el Señor lo iba a hacer. Estábamos nosotros siendo engreídos en la fe. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo el copastor de la iglesia dice, hermano, oren por mí, tengo unos vecinos horribles. Tienen un Mustang rojo y hacen un escándalo. Y yo no puedo creer, Señor, que haya sido el mismo y le haya caído al copastor de la iglesia. Seguramente tú querías que lo bendijéramos. Y entonces allá fuimos y le digo, hermano, perdón, pero ese yo creo que fueron mis vecinos. ¿Pero para qué me lo mandaron a mí? Es que les dijimos que lo mandaron a un lugar mejor. Y te lo mandaron a ti para que tú lo bendigas. Hermano, eso fue una experiencia tremenda. La próxima vez mándalo lejos, bien lejos. O sea que el Señor es tan bueno, ¿verdad? Porque a veces bendecimos. Y entonces Él aprendió paciencia con estos vecinos. No sé qué hizo con ellos, no sé. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que aprendemos en este caminar. Es un caminar de aventura. Es un caminar de aventura. Pero si tú pones en tu corazón decir, yo quiero eso. Yo no quiero ser parte de los invitados a la boda del Cordero. Yo quiero ser parte integral en la boda de los Corderos. Yo quiero ser parte integral. Yo quiero estar ahí en esa parte, lo hermoso que podamos desde ahora compartirlo, no para verlo de lejos. Yo no quiero ver de lejos, yo quiero ver de cerca. Yo quiero estar así como Juan, cerquita. Yo buscar una silla cerquita, ¿no? Y lo podemos hacer todos. ¿Por qué vamos a desperdiciar el tiempo? Yo te invito hoy, este día, no desperdicies el tiempo. El tiempo que hoy tú vives ya no lo vas a vivir más. Mañana viene otro tiempo, viene otra hora, viene otro momento. Entonces después uno dice, ay, el tiempo que pasó y no lo aproveché.
qué rápido pasó. Ahora yo me sorprendo cuando veo y digo, veo a mi hijo ya canoso. Y yo no sé qué pasa. No, pero mi hijo, no te tiña, please. No te vayas a teñir, así está bien, así está bien. ¿Cómo es que tu hijo está canoso y tú no? Bueno, pues gracias a Clero. Bueno, le damos gracias al Señor, porque en medio de todo esto somos más que vencedores y sabemos que sí lo vamos a hacer. Y lo que falta, el Señor lo va a arreglar. Nos va a llamar la atención de muchas formas. Dios quiera que nunca le mande un vecino la tos, ¿verdad? Pero para que ejerzan la fe, ¿quién sabe? Dolores también tuvo unos vecinos latosos, Señor. Hasta la casa le hicieron nueva al lado de su casa, nueva. Pero sí somos probados, ¿verdad? Por esta razón yo quiero darle gracias al Señor y quiero traspasarle esto. Acuérdate que tú has sido llamado sacerdote, pero según la orden de Melquisedec. Es un rey de justicia, un rey de amor, de misericordia, rey de paz, porque era rey de Shalem, era rey de Shalom, o sea, el rey de paz. Tú eres el que produce esa paz, o sea, el Señor en ti. Entonces vamos nosotros a hacer lo mismo, simplemente vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ponernos en pie. Y yo quiero que medites, hermano, en esta palabra. Él te hizo rey y sacerdote. No se lo hizo solo al pastor, a la pastora o a aquel, o no. A todos nos está llamando a ser reyes y sacerdotes. El tiempo está muy cerca para desperdiciarlo. Ya no podemos perder el tiempo. Que no nos tome desapercibido. Amén. Te estoy invitando. En esta invitación están todos mis hermanos a través de internet. El tiempo es corto. Donde quiera que te encuentres, estés en la isla de Patmos, estés en donde estés, no importa donde estés en la situación, tú eres llamado a ser rey y sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos entonces a orar. Señor, yo te doy gracias. Padre, yo te doy gracias porque tú estás abriendo tu gran libro, tu libro en donde, Señor, hemos sido sellados. Y estos sellos han sido abiertos, Padre. Tu pueblo tiene que pararse ya, Señor, en la brecha y pararse firme de que verdaderamente estamos en un reino, un reinado, no lo que nos rodea, Señor. No estamos atados a eso solamente, así como vemos en Juan, que ni aún estando en la isla de Patmos, Señor, se detuvo para estar en el Espíritu, para buscarte a ti, Señor, y escuchar tu voz, escribir todo lo que vio y gozarse, Señor, en medio de aquella situación que parecía grave, pero para él fue de bendición, porque tú transformas nuestro caminar en un camino de bendición, Padre. Por esta razón, Señor, yo te pongo aquí a mis hermanos, donde quiera que estén pasando tribulación, dictaduras, situaciones difíciles, Padre, donde parece que ya se nos acaba el ánimo. Padre, que el ánimo no se acabe hasta desmayar, sino que se levante en este día y diga, verdaderamente he sido llamado a ser rey y sacerdote para mi Dios, no para los hombres, para mi Dios. Padre, para que tú me uses a mí con todos aquellos que están cerca y aún para los que están lejos, Señor. En este día ponemos esta bendición sobre toda nuestra familia, los que no te conocen a ti porque no te han conocido, o aquellos, Señor, que están pasando tribulación, enfermedad, situaciones difíciles y no saben a dónde ir o no saben qué hacer, Señor. Padre, que se vuelvan a ti de todo corazón, Padre. Tú eres el dador de vida. Tú eres el único que puedes poner las cosas en el orden perfecto. Por esta razón, Señor, nos ponemos en este lugar. Nos ponemos ahora mismo, Señor, en ese lugar donde tú, Señor, tienes preparado de antemano, Señor. Tu reino, donde quiera que esté, tu reino se hace fuerte. Y los violentos, Señor, o los valientes son los que los están arrebatando, Señor. Queremos ser de esos, Padre, que podemos cumplir lo que tú tienes para todos nosotros en este día postrero que nos ha tocado vivir. Permite que seamos celosos, Señor, en que todas estas cosas sean cumplidas en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo estamos pidiendo, Señor, con todo mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Puede sentarse, hermano. Y si aplaudan fuerte al Señor.